Buenas a todos, es un placer estar aquí con vosotros. Hoy desde Alumnios traemos un nuevo evento en donde contamos con uno de nuestros miembros más activos, que es Adrián Sánchez. Durante esta tarde vamos a hablar sobre la libertad financiera y las monedas digitales, y para ello hemos contado con la presencia de Adrián, que es un economista que está estudiando un certificado en EFA de asesoría financiera y además es gestor de la comunidad de aprendizaje Momentum 3.0. Adrián es un emprendedor muy activo y muy participativo en cualquier evento de este sentido y que además tiene un canal de YouTube en donde podréis ver también con mucha más profundidad vídeos relacionados con los temas que vamos a tratar. Este canal se llama Adrián Momentum 3.0. Nos acompaña en Alumni desde hace más de un año y es un placer para nosotros dar voz y dar visibilidad a gente tan activa y con tanta riqueza intelectual y personal como Adrián. Así que muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias a ti, Laura, por la presentación y por las gestiones que hemos estado haciendo para que este evento sea posible. Y sin más, entrar al tema que presentamos hoy, libertad financiera y monedas digitales. Para muchos, el término libertad financiera puede suponer muchas cosas. Puede suponer un Ferrari, puede suponer una casa en la playa, puede suponer incluso hacer turismo espacial, que vemos que empieza a ser incluso una realidad. Y para otros puede incluso ser algo tan sencillo como la jubilación, como poder jubilarse sin depender de los ingresos derivados del trabajo, es decir, ser rentista. Incluso este último término, esta última definición, nos puede atraer a muchos desde una perspectiva más práctica que filosófica, pero hay una dimensión que considero muy importante cuando nos estamos aproximando al mundo de la inversión en general y de las monedas digitales en particular, y es la pregunta de ¿para qué queremos el dinero? Incluso me salto la pregunta de qué es el dinero para ir directos a preguntarnos ¿para qué queremos el dinero? Creo que es una pregunta fundamental a la hora de empezar en este mundo y que en mi curso gratuito que tenéis disponible en el link de mis vídeos, en todos mis vídeos lo dejo, para que aprendáis lo básico básico. Y creo que lo más básico es preguntarse para qué quiero el dinero a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, lo más probable y más ahora es pagar facturas, pagar el colegio de los hijos o pagar cualquier tipo de gasto corriente que podamos decir, bueno, incluso el Netflix, ¿no? Que muchas veces queremos ahorrar y eso se convierte en sinónimo de primera cosa que me quito. Creo que lo importante es ser consciente de esa necesidad y de cómo la vamos a cubrir. Y en cuanto a cómo vamos a cubrir esa necesidad a corto plazo, en general, la idea es que nuestros ingresos sean superiores a nuestros gastos y podamos ahorrar, podamos consumir en el futuro, en ese medio largo plazo. Esto nos lleva a la siguiente fase, que es el medio plazo. En medio plazo tenemos que ser capaces, por ejemplo, de hacer frente a una enfermedad o algún tipo de imprevisto grave. Incluso estos meses se han demostrado uno de esos eventos en los que tenemos que estar cubiertos a medio plazo. Incluso es necesario tener en mente ciertos conceptos un poco más complejos o un poco más lejos de lo cotidiano, como puede ser el endeudamiento, como puede ser incluso el apalancamiento en algunos casos, y también el tener la capacidad de planificar a más de un año. Para mí hay una definición de planificación clave que es ser consciente de que por debajo de un año o menos de un año es sobrevalorar o solemos sobrevalorar nuestras capacidades. Y
solemos infravalorar nuestras capacidades de producción o nuestras capacidades de conseguir resultados por encima de un año, es decir, un año y un trimestre o 18 meses, que sea mucho más a largo plazo o a medio plazo. Es fundamental y creo que incluso cuando estudiamos una carrera, un ciclo olímpico, etcétera, puede ser un buen time frame para pensar, incluso para estar en el día a día pensando sin necesidad de irnos a un largo plazo. El largo plazo para cualquier inversor o para cualquier gestor de inversiones es casi el santo grial, el poder pensar en una familia que va a heredar ese tipo de logros o incluso nosotros mismos dentro de unos 20, 30 años o incluso en nuestra jubilación. La jubilación acaba siendo el objetivo más importante incluso para Hacienda. Cuando pensamos en libertad financiera, creo que hay que pensar en términos de libertad financiera para nuestra jubilación porque es la forma de conseguir que Hacienda nos apoye, nos dé un empujoncito, ya que no solo en España, en todo el mundo hay una idea generalizada que es relativamente sencilla, pero en la práctica es compleja. Y es, la mayoría de personas ahorran para su jubilación, porque es cuando van a convertirse en rentistas o van a depender de unas rentas en vez de depender de su salario. Por lo tanto, Hacienda y cualquier tipo de organismo que esté en este tipo de temas, como pueda ser la Dirección General de Seguros, el Banco de España, etcétera, lo que quieren es que ahorremos para la jubilación, ahorremos a largo plazo. Para ello, que definen una serie de oportunidades para que podamos diferir impuestos, incluso los planes de jubilación, que son tan populares y en general nos apoyan a que tengamos ese tipo de ahorro. Nosotros en la práctica podemos pensar en este tipo de oportunidades o se nos puede olvidar, porque a lo mejor nos guste más el tener esa rentabilidad o buscar esas oportunidades a corto plazo y nos olvidemos de qué quiere Hacienda que hagamos con nuestros ahorros. Y Hacienda realmente quiere, incentiva que ahorremos a largo plazo, ahorremos para nuestra jubilación. Y puede ser un tanto incómodo, incluso se puede utilizar como un argumento para echar balones fuera, para evitar tener que rendir cuentas a corto plazo, en el día a día, pero es cierto que es una idea muy, muy potente, muy robusta y que a muchos inversores a lo largo de este año les ha servido para retornar al capital que tenían a principio de año o incluso el año pasado. Todo esto me lleva a hablar, a detallar cuál es el papel que juegan las monedas digitales en todo lo que he explicado, incluso en el panorama general de la libertad financiera. En último término, libertad financiera va más allá de disponer de una renta o de un capital del que poder vivir o del que poder vivir sin necesidad de tener unas rentas laborales o un salario. Entonces, lo interesante de las monedas digitales es, por un lado, tener la libertad financiera tradicional, que es no necesitar esa fuente de trabajo tradicional, entre comillas, para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y hay una segunda derivada que es la capacidad de gestionar tu propio capital con tus propias claves privadas. Para entender esta parte de claves privadas y tu propio capital, hay que entender qué tenemos cuando vamos al banco. En el banco, lo que tenemos es que prestamos dinero, aunque sea depósito, es una de las mayores trampas del sector financiero. Nosotros lo que hacemos es prestar ese dinero y dejamos de disponer del mismo hasta que hacemos una solicitud. Por ejemplo,
hasta que vayamos a un ATM o a un cajero automático. Esta solicitud la hacemos contra el banco, no contra nuestros ahorros o nuestro capital. Entonces, es una idea muy importante y muy potente a la hora de ser capaces de hacer una planificación de nuestra capacidad de gestionar nuestros fondos. En España y en muchos países avanzados tecnológicamente, o civilizados, si lo queremos llamar así, tenemos esa capacidad real de ir al banco y solicitar nuestro dinero porque realmente tienen esa obligación con nosotros y la van a cumplir. Pero hay países, como pueda ser el caso de Chipre, de Grecia, de Turquía, por poner 3 ejemplos, que esta idea de que el dinero es tu dinero ya puede ser un poco más interesante y puede ser un poco más enriquecedora desde un punto de vista analítico. Y para poner un ejemplo, vamos a hablar de Grecia. En Grecia tenemos un sistema muy similar a España, incluso ya tenían seguros de depósitos, como tenemos en España, y allí sí que se vio que el dinero que tenían en los bancos realmente era el dinero de los bancos. E incluso a alguno de nuestros oyentes le sonará ese concepto famoso de corralito. Corralito, para los que no sepáis de qué estoy hablando, es tener el dinero en un corralito que está en el banco, pero está con un corralito que no se puede acceder allí porque no hay una valla y no podemos pasar. Este concepto es exactamente lo que es en realidad, es decir, transmite la idea que realmente tenemos en la banca, y es que nuestro dinero no es nuestro dinero porque nosotros no firmamos las transacciones. La solución a todo esto pasa por buscar esas alternativas que realmente nos den esa libertad, nos den esa capacidad independientemente incluso de nuestro patrimonio o de nuestra capacidad financiera. Esto se traduce en que en el caso de Argentina o de Grecia, no importa que tengas 1 millón o que tengas 100.000 euros o que incluso tengas 10.000 euros en el banco, todos estaban en una situación similar y se vio que esa capacidad de solvencia afectaba a todos, independientemente de cuál fuera el capital que tuvieran, incluso de si estaban por debajo o por encima del seguro de depósitos, que en el caso de España está establecido en 100.000 euros. Mucha gente piensa que tiene que gestionar su capital para estar cubiertos por esos 100.000 euros y la realidad es que sí, puede ser una buena alternativa para nuestros ahorros. En vez de tenerlo en una caja fuerte en nuestra casa, podemos tenerlo con ese seguro de depósitos y además podemos pensar, vale, pero ¿realmente estoy seguro con esta solución? Y ahí es donde realmente entra Bitcoin. Recordemos que Bitcoin no es un plan de ahorro, no es un plan de inversión, incluso no se diseñó para que especuláramos con él. El término especulación realmente nos puede llevar a muchas confusiones y puede incluso entrar en el terreno de lo moral, de la filosofía. Pero básicamente es pensar que algo va a valer más. Vamos a dejarlo ahí. Y Bitcoin y otras monedas digitales es una buena oportunidad de inversión y una buena oportunidad incluso de especulación. Lo ha venido siendo y lo será porque muchas personas piensan que va a valer más, no porque haya nada extraño, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a plantear lo siguiente. Las monedas digitales, Bitcoin, etcétera, ¿son una buena especulación? ¿Son una buena inversión? ¿O son una buena utilidad? ¿Son una buena solución al problema del dinero? Esa pregunta creo que se responde de muchas formas y sobre todo tenemos que ir a definiciones prácticas y a definiciones filosóficas.
Me voy a centrar un poco en la dimensión más filosófica porque creo que es un foro muy interesante para hablar de la dimensión más filosófica y además, como bien dijo Laura, en mi canal hablo mucho de la dimensión práctica y de la dimensión de inversión y aquí voy a hablar un poco más en estos minutos que nos quedan de la parte filosófica. En cuanto a filosofía de Bitcoin y de monedas digitales, os recomiendo ver a Andreas Antonopoulos, porque es una persona que realmente sabe qué implicaciones tiene estar en un entorno donde ha habido corralitos, donde ha habido incluso esta falsa sensación de seguridad, y él tiene muy claro cómo funciona el cártel bancario. De hecho, él dice, ¿por qué no se le llama cártel bancario normalmente? Pero realmente es un cártel bancario, al igual que hay un cártel de muchas cosas, pues hay un cártel bancario que él realmente analiza y él realmente tiene bastante bien estudiado. Creo que pocas personas conocen tan en profundidad el funcionamiento global de la banca, más allá de funcionamientos teóricos y desde una perspectiva muy, muy práctica. Por lo tanto, si queréis saber más de este tema, ya sabéis a quién acudir y por mi parte deciros que lo más importante es asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad se asume desde saber cuál es la clave de todo el sistema de Bitcoin y realmente la clave son las claves privadas, las llaves privadas. Y para poner un ejemplo, voy a usar PayPal, que es una noticia que ha salido esta semana, que ha hecho que Bitcoin superara el máximo local, el máximo de este año, incluso de hace más tiempo. Vamos a quedarnos con que el máximo de este año ha sido superado gracias a que PayPal ha anunciado que va a ser posible utilizar Bitcoin como moneda de transacción. Por un lado, es una buena noticia porque realmente ha legitimado públicamente y de una forma bastante potente que las monedas digitales son el futuro. Y por otro lado, también nos ha dejado claro cuáles van a ser sus reglas de juego. Sus reglas de juego van a empezar siendo entorno cerrado. De aquí no sacáis vuestros Bitcoin. De aquí no podéis hacer retiradas a una hardware wallet como la que tengo yo aquí, que os permite realmente firmar transacciones. Esto es como firmar con una tablet. De hecho, yo cuando trabajaba en una aseguradora, lo que hacíamos era firmar y luego verificar que esas firmas eran realmente ciertas. Ahora hemos pasado a firmar con nuestra clave privada. Nuestra clave privada es lo que se nos va a privar en PayPal y es lo que realmente te da el control sobre tus monedas, sobre tu dinero. Porque la diferencia incluso con los billetes es que tú tienes una cuenta en un libro general de transacciones donde solamente puedes mover los fondos si firmas una transacción con una llave privada, con tus claves privadas. Esas claves privadas pueden estar almacenadas en un ordenador o en un llavero de, desconectado de Internet, que se denomina hardware wallet. Y lo más importante de todo es que ese dinero solamente se va a mover si tú dices que se mueva ese dinero o si tú dices que quieres mandar esas transacciones. Y realmente eso es lo que diferencia a las monedas digitales, nativas digitales, ¿vale? No confundir con euros digitalizados ni nada por el estilo. Esas monedas digitales se diferencian del dinero que conocemos hoy en día en esa capacidad de firmar transacciones, en esa capacidad de decir, yo quiero mover mis fondos y yo puedo demostrar que he movido mis fondos. Y ahora ya para acabar, también voy a tratar un tema que me parece muy interesante y me parece
muy complejo como para tratarse de una forma tan brocha gorda como se ha tratado, y es la fiscalidad, el lavado de dinero y también la protección que debe haber hacia el consumidor. Lo primero que voy a decir es que cuando hablamos de protección al consumidor en el mundo de las inversiones en general y de Bitcoin en particular, es que realmente debe de haber una protección al consumidor. Si no, sería el salvaje oeste ya 100%. Esto se traduce en que en un momento dado la Guardia Civil puede, o cualquier organismo puede investigar cuál ha sido el robo que se nos ha generado como consumidores o como inversores y hacer lo posible para que se restituyan esos fondos. Es un derecho que tenemos, por ejemplo, con nuestra vivienda o con nuestro coche o con cualquier propiedad, y también va a ser extensible o es ya extensible al robo de nuestra propiedad digital, como puede ser el robo de nuestros Bitcoin. Ya hay casos en los que se ha perseguido crímenes y se ha conseguido darle la razón al consumidor porque realmente merece esa protección. En una dimensión de privacidad, también hay que destacar que hay un conflicto muy grande entre privacidad y lavado de dinero, porque incluso el propio Banco Central Europeo lo afirma dentro de sus estudios y dentro de sus planes de euro digital y de digitalizar todos estos procesos. Realmente tenemos derecho a la privacidad hacia corporaciones, empresas y organismos públicos, pero hay que recordar que cuando se está haciendo una investigación criminal o una investigación de cualquier tipo, tenemos que realmente cooperar por una serie de normativas y una serie de leyes supranacionales. Para que nos aclaremos, el lavado de dinero es un problema, de verdad, y es un problema que se soluciona sabiendo quién firma cada transacción, sabiendo que hay una identificación pública y que hay una identidad real detrás de esa identificación pública. Y después también podemos afirmar o podemos ver que se puede utilizar ese tipo de leyes supranacionales o incluso leyes que van más allá de una capacidad local o una capacidad más de vieja al visillo, como me gusta a mí decir, y podemos ver que estamos en un terreno fiscal de tributación que puede definirse, por un lado, como la brocha gorda de decir, bueno, si hay un movimiento con el mundo real o con el mundo tradicional, no es excesivamente difícil ver qué hacen esas personas en el mundo de la web 3.0 o en el mundo del Bitcoin y de las cripto, ¿no? Sino que ellos ahora ya son capaces de poder entrar también en el mundo digital, virtual o cripto, y también pueden, en base incluso en medidas que pueden parecernos lícitas o nos pueden parecer sensatas, pueden incluso llegar a invadir esa privacidad, y es ahí donde quiero dejar la pregunta. ¿Hasta qué punto somos capaces, ahora que hay un cambio de paradigma, de proteger nuestros derechos como consumidores en un entorno de privacidad hacia estafadores, empresas o corporaciones, a la vez que conseguir protección frente a reguladores, frente a capacidad de evitar que hagamos una transacción o la capacidad incluso de multarnos o hacer uso de la fuerza? Todas estas preguntas creo que pueden chocar entre ellas y podemos prescindir de nuestra libertad de transacción con cualquier persona del mundo en mor de conseguir una mayor seguridad, pero también, por otro lado, vemos que esa capacidad de control, esa capacidad de supervisión puede ser un gran coste, puede ser una gran carga para,
para esa libertad, para esa capacidad de mantener nuestra privacidad. Para acabar y para poner un ejemplo muy sencillo, vemos que en Estados Unidos la protección de datos, la protección del consumidor, incluso la protección de la privacidad va muy enfocada a proteger al consumidor de abusos por parte del poder público, del poder estatal, pero no tanto proteger en cuanto a posibles arbitrariedades de algunas empresas, como puedan ser las grandes tecnológicas. En el caso de Europa es al revés. En el caso de Europa sí que hay mucha protección frente a grandes empresas, frente a grandes conglomerados o incluso frente a cualquier tipo de empresa con reglamento de protección de datos. Y por otro lado, vemos que cuando hablamos del sector público o hablamos de proteger frente a arbitrariedades manifiestas del sector público, no hay tanta protección. Si bien es cierto que para algunos casos puntuales, como pueda ser filtración de datos desde administraciones públicas o incluso filtraciones de algún tipo de dato de dominio público, pueden ser delitos bastante graves. Así que creo que ahora mismo hay un terreno muy interesante. Como ya sabéis, los que seguís el canal y los que me conocéis en general, me gusta esa intersección entre privacidad y lo que vendría a ser la protección del consumidor o la protección legal. Y ahí es donde nos movemos, incluso con proyectos como el Eurodigital, en el que he participado y he dado mi opinión en cuanto a que realmente, y ya para acabar, la última idea que os quiero transmitir es que el garante de la privacidad realmente sigue siendo un billete de euro o de dólar que se mueve en un maletín. Incluso los de euro pueden ser mucho más interesantes porque el valor nominal puede llegar hasta los 500 euros. Ese va a seguir siendo el mecanismo preferido por mucha gente para lavar dinero, para crímenes o para cualquier tipo de delito. Y Bitcoin, sí, puede ser utilizado para lavar dinero o para financiar el terrorismo, lo que sea, pero tenemos que ser conscientes que hay una trazabilidad y que hay otras soluciones mejor que Bitcoin para, para conseguir esos objetivos poco lícitos y poco morales. Y también hay que decir que probablemente, por mucho que pase la tecnología, va a ser muy difícil superar al dólar o al euro físico y en billetitos que están imprimiendo masivamente en el mundo de la privacidad. Por lo tanto, si alguno está pensando en mantener su privacidad, cueste lo que cueste, que coja y que siga en un sistema de billetes tradicionales y probablemente así pueda mantener su privacidad, incluso respaldado por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. No respaldado por oro, desgraciadamente, gracias al señor Richard Nixon, pero sí respaldado por autoridades, incluso por esos bancos que realmente son los que lavan dinero masivamente. Prueba de ello, prueba de la necesidad de Bitcoin, es todas las multas que han impuesto tanto a bancos como a corporaciones. Y si estáis interesados en cualquiera de los temas que he comentado, os animo a que hagáis vuestra propia investigación y que hagáis vuestra propia búsqueda para encontrar las respuestas a las preguntas que seguro se os han planteado viendo este vídeo. Y ahora ya pasamos a las preguntas, si te parece, Laura, que quedamos en media hora y creo que lo he clavado. Muchas gracias, Adri, está genial. Y si hay cualquier clase de duda o de cuestión, rogamos que nos las faciliten y así intentaremos responderlas. Mientras voy a dar la luz, que se me ha hecho de noche. Ahora. Y si no, si quieres, haz alguna tú y si viene luego alguna más, pues le damos paso. Pues a ver, yo de finanzas soy una gran desconocedora,
pero después de escucharte, hoy por hoy, ¿dónde crees que es el mejor medio para invertir? El mejor medio para invertir creo que es el que mejor conocemos. He hecho un poco balones fuera, pero realmente es muy interesante pensar en qué conocemos bien, porque en tu caso, Laura, si conoces muy bien el mundo de las finanzas públicas, te puede interesar mucho el tema de los bonos del Tesoro, tanto de España como de cualquier estado soberano. También decir que hay muchos parámetros que dependen de la personalidad, de la edad, etcétera, que nos pueden llevar a decir, bueno, asumo más riesgo, asumo menos riesgo, y al final cada uno tiene que encontrar su camino. En mi caso, yo he descubierto qué perfil de riesgo tengo con el tiempo, pero creo que en general, si me tuviera que mojar, creo que ahora mismo tener una diversificación en cualquier tipo de activo, incluso con una buena cesta de activos, puede ser la mejor opción. Diversificación entendida como tener una representación relativamente arbitraria incluso de activos que podemos entender o no, pero que tienen como propiedad el que no tienen tanta correlación o no dependen tanto unos de otros. Por ejemplo, una buena estrategia así en general sería coger una cesta de empresas y de materias primas y de activos digitales y tener una serie de pesos que bueno, tuvieran como objetivo no querer acertar, sino evitar errores. O sea, evitar errores como pueda ser una sobreexposición a un activo. Por lo tanto, en conceptos generales, creo que lo que puedo decir es que busquemos, uno, diversificación, dos, saber qué estamos haciendo y tres, una protección que vaya acorde con nuestro perfil de riesgo y nuestro perfil de inversor. Vale, genial. Muchas gracias por la respuesta. Y ahora aquí nos llega otra que dice, ¿qué le dirías a alguien que quiere comenzar con criptos? ¿Por dónde comenzar? Hay un lema que me parece muy bonito y a la vez muy inhibidor, que es primero el por qué y después el cómo. Y el por qué he empezado hoy, ¿vale? He empezado hoy a explicar el por qué y las razones, los motivos que nos pueden llevar al mundo de las criptomonedas, pero creo que hace falta un poquito más de investigación, ¿vale? Sobre todo una investigación que venga de distintas fuentes. El evitar ser esclavo de un libro o esclavo de un autor creo que es fundamental y yo es uno de los principios que sigo y sobre todo tampoco conviene pasar demasiado tiempo investigando, leyendo, pensando y pasar a la acción en cuanto se pueda. El tiempo que necesitamos para investigar lo mínimo para empezar, creo que está en consultar 3 fuentes, 4 fuentes diferentes, diversas, y que nos puedan ayudar. Al principio, el cómo, creo que es más importante primar la seguridad y sobre todo el consejo privado, el tener un guía, una persona que nos guíe y evitar, en la medida de lo posible, hacer aventuras a lo loco y suicidas, como pueda ser incluso querer gestionar tu propio patrimonio sin querer invertir absolutamente nada en orientación. Creo que el mayor error, si tuviera que decir uno, es no invertir nada en formación, no comprar ningún libro, no suscribirse a ningún programa de formación privado o incluso no consultar distintas fuentes y simplemente decir, esto está subiendo, pues para allá que voy. Creo que es importante el comparar, buscar un profesional y para eso creé la comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje la creo porque
veo esa necesidad de tener un foro donde poder consultar y también tener una puerta de entrada a servicios más privados y en un futuro asesoría. Ahora mismo no ofrezco asesoría como tal, pero sí orientación. Orientación en el sentido de que vosotros hagáis vuestra propia investigación y toméis vuestras propias decisiones sin llegar a ser en ningún momento asesoramiento financiero. En un futuro sí que ofreceré ese asesoramiento financiero y si tuviera que acudir a un asesor financiero lo haría, pero sobre todo eso, tened a alguien que os pueda ayudar, os pueda incluso daros las malas noticias y con eso creo que podéis estar bastante cubiertos. Pero sobre todo haced vuestra propia investigación porque ya nos han demostrado en repetidas ocasiones que no podemos confiar a ciegas y sin hacer ninguna pregunta en un asesor financiero. De hecho, yo la gente que tengo en el grupo de aprendizaje hace muchas preguntas y cada vez más inteligentes y esas preguntas inteligentes son las que os van a llevar a evitar errores como las preferentes, los estructurados, los techos, los suelos y una retahíla de cosas que podríamos estar aquí esta mañana. Vale, pues ya para terminar, la última pregunta que nos hacen por el chat es, debido a la situación actual que estamos viviendo y con la pandemia que lamentablemente nos afecta a todos, ¿ha influido el COVID en la evolución del precio de las criptomonedas? Sí, mucho, mucho. Yo de hecho entré gracias a esto, no lo voy a negar. O sea, yo entré gracias a que hubo una situación de, como podríamos denominar, distrés, ¿vale? De una situación especial en la que nos preguntamos cosas que en nuestro día a día o incluso en una investigación de carrera o de estudiar una carrera, como era mi caso, no nos llegábamos a plantear. No nos llegábamos a plantear que hubiera que prescindir de un sistema tradicional o un sistema que ya no sirve para todo, para incluso pagar impuestos en algunos casos o incluso el poder transaccionar con personas que viven en espacios monetarios no necesariamente tercermundistas, sino pongamos el ejemplo de Suiza, ¿vale? En Suiza he visto en repetidas ocasiones a lo largo de estos últimos meses cómo su poder adquisitivo se veía frustrado precisamente por tener un poder con la moneda muy grande. Entonces, todo esto nos ha llevado a preguntarnos si realmente Bitcoin estaba en una burbuja, si realmente era aquello para criminales, para tal. Y a mí personalmente me ha ayudado toda esta crisis financiera, económica, de salud y de todas las cosas, me ha ayudado a replantearme ciertas ideas preconcebidas que parecían verdades absolutas. Yo venía de acabar la carrera justo y, bueno, todavía estaba acabando la carrera y pasé de la idea de profesor al que respeto y tengo bastante cariño, diciéndonos en 2017 que Bitcoin estaba en una burbuja, a pasar a invertir en Bitcoin y en otras monedas digitales. Sí que ha influido y también hay que advertir que hay un retardo, ¿vale? Hay un retardo que se llama pasar los meses y que la gente todavía no se termina de zambullir en el mar. A lo mejor necesitan ver que otro empieza a nadar y luego ya nos metemos todos porque, hombre, ya se ha metido PayPal, ya se ha metido Twitter aquí al negocio, ¿no? Entonces, pues Apple, Facebook, Amazon, que no se zambullan ahora porque todavía quieren checar o quieren confirmar más cosas todavía, pues puede ser una buena opción hasta que deje de serlo.
Entonces, todo esto creo que nos lleva a decir claramente que ha influido hasta ahora y va a influir mucho más, porque la nueva normalidad pasa por incurrir en riesgos que nunca nos habíamos planteado incurrir, o incluso necesidades que no habíamos visto jamás. Y una de ellas puede ser el hecho de entrar en mercados que no conocíamos o pensábamos que eran súper peligrosos y entrar incluso con capital empresarial, que es lo que ha cambiado gracias a esta pandemia. En último término, la idea con la que me quiero despedir es que el precio de Bitcoin depende de muchas cosas. No penséis que, por ejemplo, porque haya habido una reducción de las recompensas a los mineros, véase halving, eso iba a generar una subida de precio en el corto plazo, porque no ha acabado siendo así. Pero en el medio plazo, en el largo plazo, empezamos a ver que tiene una repercusión positiva. Y ha habido muchas cosas positivas que han influido en el precio de Bitcoin. De hecho, el tiempo nos ha dado la razón y ahora mismo estamos en máximos anuales y camino del máximo histórico. Incluso, y ya esto es lo más importante de todo, está ya en máximos históricos en algunas monedas, entre ellas Argentina, entre ellas Brasil, que ha sido una gran noticia, y la lira turca lleva en máximos incluso antes de la noticia de PayPal. Por lo tanto, ¿para quién puede ser especialmente interesante Bitcoin? Para alguien que esté ahorrando en monedas locales que se puede prever que van a devaluarse. Un ejemplo de ello sería Argentina. En Argentina llevan unas devaluaciones de niveles astronómicos, incluso Nacho Vidalianos, que muchos sabréis de qué hablo, y en esos casos tanto Bitcoin como el dólar como el euro son buenas opciones. También deciros que una buena forma de empezar es las monedas estables, que no necesariamente tienen que ser volátiles, como es el caso de Bitcoin y proyectos que son todavía más complejos. Monedas estables que pueden estar ancladas al dólar, pueden estar ancladas al euro, a la libra esterlina o cualquier tipo de moneda que ya conocemos. Por lo tanto, es una innovación de los últimos años y que a mí me habría gustado conocer antes de zambullirme de lleno. Y por último, deciros que todo esto lo trato en mi canal. No tenemos mucho más tiempo para tratarlo y allí podéis encontrar muchos recursos y muchas soluciones realmente para vuestras necesidades del día a día o de un largo plazo, medio largo plazo. Genial, Adri. Pues muchísimas gracias por tu explicación. Ha sido súper clarificadora y súper fácil de seguir, así que te agradezco mucho que todos podamos haber aprendido tanto contigo. Ya para terminar, os recuerdo las redes sociales de Adrián. Lo podéis seguir en YouTube y en Insta como Adrián Momentum 3.0. Y también ya de paso recuerdo las redes sociales de Alumni, que en Twitter y en Insta somos AFL Iberia. Así que os esperamos a todos y nos encantaría que aparte de uniros a nuestro proyecto, todos aquellos que tengáis una perspectiva nueva o algo que queráis y deseéis comunicar, aquí será un canal abierto y estéis todos invitados a participar en él. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Hasta luego.